Hoy vamos a continuar nuestra exposición en Isaías, el libro del profeta Isaías. Y vamos a leer como base hoy del mensaje, capítulo 11, los primeros 5 versículos. Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 5, entonces. Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estamos nosotros en una exposición, en un recorrido que yo diría que es para una visión panorámica del libro de Isaías. Ustedes ya ven que hoy ya estoy leyendo el capítulo 11, porque si vamos a tomar así más detalladamente como solemos hacer con otros libros, no sé si vamos a llegar a terminar, y más así como pasa el tiempo. 66 capítulos tiene Isaías, así que la visión que vamos a hacer es más bien positiva, pero panorámica también de este libro, que es, como habíamos dicho, el Evangelio entre los libros del Antiguo Testamento. Se escribió 700 años antes de la encarnación de nuestro Señor, del Hijo de Dios, Jesucristo. Y ya en ese tiempo entonces Jehová reveló a Isaías sus planes respecto a la restauración de su pueblo Israel por medio del Mesías, el Cristo. Aquel niño que iba a nacer de una virgen. Esto es lo que estuvimos aquí, en esa parte estuvimos especialmente el domingo pasado. El Mesías, el Cristo, nada menos que el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a poner su tabernáculo entre los hombres. En el pasaje que hoy leímos, para iniciar, hace referencia a ese Mesías cuando llegue el tiempo de su reinado sobre la tierra, lo que conocemos como el reino milenial, que esperamos y anhelamos y clamamos. La iglesia clama por este tiempo, por el regreso del Señor, y eso está también incluido en aquella oración que el Señor, cuando el Señor respondió al pedido de sus discípulos, cuando le dijeron: enséñanos a orar así como Juan a sus discípulos, y Él les dijo: ustedes van a orar así. Y en esa oración están estas palabras: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese tiene que ser el anhelo, y es el anhelo del Espíritu y de la iglesia, dice, de la esposa, dice en el libro de Apocalipsis. Y anhelamos eso. Entonces la iglesia llama a la conversión a todo aquel que oye para que venga, y también anhela: ven Señor Jesús. En eso está nuestro anhelo, nuestra esperanza.
Jesús es el Rey al que esperamos. Cuando decimos entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, y cuando decimos, así como en el Apocalipsis 22:20, sí, ven Señor Jesús. Muchas cosas sucedieron en Israel después del anuncio del nacimiento del Hijo, que nos es dado, así como leíamos el domingo pasado en Isaías 9:6, y siguen sucediendo muchas cosas. El Mesías vino, cumplió con su cometido al pagar con su sangre nuestra redención, nuestro rescate, y seguimos nosotros en este tiempo de la gracia de Dios, en el cual esta noticia, este evangelio de la salvación por medio de la fe en su sangre es anunciado. Este es el tiempo del anuncio, que la iglesia es portadora de este tesoro, aunque en vasos de barro llevamos el tesoro, el anuncio de la salvación, que es solamente por medio de Jesucristo. Es el tiempo en el que, conforme al anuncio, y como señalaba el nombre del primero de los hijos de Isaías, ¿se acuerdan que tenía 3 hijos y cada hijo tenía un nombre que representaba un mensaje para el pueblo de Israel? Y el primero de sus hijos se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Un remanente volverá. Un remanente, este es un remanente escogido por gracia, que volvió de la cautividad, porque lo que Dios le estaba enseñando con eso era que no iba a ser exterminado el pueblo, Dios no iba a permitir eso. Entonces en aquel tiempo un remanente iba a volver, pero eso tiene una proyección hasta el final del periodo de la gracia, y aún después, porque todavía hoy hay un remanente, porque no todo Israel rechazó. ¿Sí? El primer siglo de la iglesia, especialmente los primeros años, eran todos judíos. Después fueron entrando los gentiles, pero eran todos del pueblo escogido. Y aún más adelante, aquí vemos en el capítulo 9, los versículos 8 al 10, porque hay un remanente, mientras que los demás le rechazaron y van a seguir rechazando. Si vamos un poquitito hacia atrás, porque ahora leímos el 11, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 9, versículos 8 al 10, que dice, entramos en Isaías 9, 8 al 10. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Y también el versículo 13 dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. En lugar de recibir al enviado y de arrepentirse, responden con soberbia y con altivez de corazón. No se convirtió ni buscó a Jehová, dice. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, muy conocido, espero el pasaje por todos ustedes. San Juan capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino
y los suyos no les recibieron. Esta es la actitud en general que tuvo tanto el pueblo de Israel, el pueblo escogido, como el mundo gentil. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Aquella que estaba en tinieblas, la nación de Israel, vio gran luz, pero no les recibió. Y así también es hoy día, en el mundo entero. Vio su luz. Hace unos días, en gran parte del planeta se celebró la Navidad, y en muchos lugares ya no solamente no recuerdan, sino que ya están prohibiendo luego recordar a Jesús en esa celebración. Pero Dios, siempre lleno de misericordia, les prometió, así como promete en Isaías 10:21, que un remanente volverá. Así dice les refuerza eso, lo que significaba con el nombre del primero de los hijos de Isaías. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, dice ahí en Isaías 10:21. Y igualmente en San Juan, que estamos leyendo también, para mostrar cómo cambiando el destinatario del mensaje, ¿verdad?, que antes era el pueblo de Israel y hoy es el mundo gentil preferentemente, en San Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siempre hay un remanente escogido por la gracia de Dios. Siempre, a pesar de que pareciera, como le pareció al profeta Elías, que nadie está escuchando, siempre hay un remanente que Dios se reserva para sí y que recibe el mensaje de su palabra. Y bien que nosotros podemos decir y tenemos que estar agradecidos por la eternidad al que nos escogió por su gracia en Cristo. Y así también nadie puede decir que Dios fue injusto. Dios no es injusto con nadie. Romanos capítulo 10, versículo 18. Les invito a mirar Romanos capítulo 10. Dice en el versículo 18: pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ellos son los mensajeros, los portadores del mensaje de la salvación. El pueblo de Israel, objeto preferente de la revelación y la elección de Dios bajo el antiguo pacto, y después todas las naciones gentiles, numerosos como la arena del mar, le decía el Señor ya a Abraham, y miles de millones a través de las generaciones, a través del tiempo. Numeroso, pero la mayoría rechazando el mensaje. Miren ahí en Isaías 10, versículos 22 y 23, por favor. Isaías 10, 22 y 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Aquí están las dos cosas, hermanos. El remanente del, miren, dice: si tu pueblo fuere como la arena del mar, o sea, una inmensa, imposible de contar,
el remanente va a volver. Aquí no dice que todos, absolutamente cada individuo, sino que el remanente volverá. Y la destrucción acordada rebosará justicia, porque lo que el Señor determinó hacer, Él lo va a consumar en medio de la tierra, dice el versículo 23. En el Nuevo Testamento leemos también en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La consumación está determinada sobre la tierra, y la misericordia de Dios sigue llamando al arrepentimiento para que vengan todos aquellos que van a entrar por la puerta estrecha. Pero todos son llamados, ¿sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dijo el Señor. Romanos 10, 21 otra vez. Estoy, como es mi costumbre, haciendo ir de un lugar para otro, ¿verdad? Pero resulta que es mejor que cualquier explicación, cualquier intento mío de explicar, es la palabra de Dios la que nos explica y nos amplía el panorama. Romanos 10, 21 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué pena, qué tristeza. Pero nosotros no somos mejores. Aún queda un remanente escogido por gracia, dice en Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios confirma así lo que ya dijo por medio de Isaías. Ahora es todavía tiempo de gracia, todavía hoy estamos en tiempo de gracia, no se cerró todavía la puerta de la gracia. Estamos como el tiempo de Noé, cuando preparaba el arca, y pregonero de justicia y de guerra, ¿verdad? Les predicaba también a medida que preparaba el arca. Pero no vino una inmensa multitud a entrar con él, ¿verdad? 8 personas nomás entraron. Segunda carta a los Corintios. Voy a leer 2 pasajes ahí en segunda carta a los Corintios. Si mantienen ahí en Isaías, porque estamos ahí en nuestro punto de referencia principal hoy. Segunda Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, así como Noé, nosotros ahora somos los pregoneros, rogando al mundo que se reconcilie con Dios en nombre de Cristo, por medio de Cristo. Y ahí donde inmediatamente continúa, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ojalá no haya nadie que oiga este llamado, esta proclamación del mensaje de Dios y que no tome la decisión de venir a Cristo, de venir hoy a Cristo. El mundo descansa demasiado en su status quo y parece que piensa que no va a cambiar eso. Como decían, las cosas siguen como siempre. Sin embargo, de un día para otro, de un momento a otro, las cosas cambian y cambian brusca y a veces trágicamente. El Salvador vino así como estaba anunciado, cargó Él con nuestros pecados y el Espíritu sigue diciendo ven, y el que quiera y el que tenga sed venga y tome gratuitamente del agua de la vida, dice de palabras del Apocalipsis también, porque el día del Señor viene, hermanos. Eso que dice ahí en Isaías que leímos hace un momento, el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Está determinado eso, hermanos. Y luego saldrá y retornará. Leímos también hace un momentito, leímos al principio, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese vástago es, ustedes saben, es el vástago, el retoño, y es también la raíz de David. Vamos ya leímos el capítulo 11, versículo 1 mencionando eso, pero reiteradas veces, muchas partes más. Hoy no me voy a extender más en eso. Aún en el Apocalipsis, Dios llama a Jesucristo la raíz y el linaje de David. Ese es el que viene y aquel a quien anhelamos ardientemente, hermanos, cuando decimos de corazón: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque recién en ese momento, en ese tiempo, se va a hacer su voluntad, porque Él va a gobernar. Aunque muchos nos gustan, no les agrada eso, pero Él va a gobernar con vara de hierro y se va a hacer su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Pasó, hermanos, la Navidad. Qué rápido que pasa, ¿verdad? Cuando éramos niños, yo por lo menos cuando era niñito y empecé a experimentar, al principio nosotros ni luz eléctrica no teníamos en casa, la primera Navidad que yo recuerdo, pero ya había una expectativa así, y anhelábamos con ilusión pero después venía y pasaba rápido. Yo me acuerdo que triste me sentí cuando ya pasó, porque decía: y ahora un año otra vez falta. Que mucho me parecía, y ahora es así, en un pestañeo parece que llega. Y bueno, pasó otra vez, una vez más. Llegó la medianoche del 24 o las 0 horas del 25, y no sé si hacia la casa de ustedes se escucharon bombas o no. ¿Se escucharon? Bueno, sí, demasiado. Un ñembocapú de aquello, ¿verdad? Explosión de petardos, fuegos artificiales impresionantes. Yo suelo salir a mirar. Este año ya no quise más salir, ya me quedé en ahí. Ya me pasó el asombro por eso. Pasó, y para muchos la farra continuó, ¿verdad? Y hubieron quienes amanecieron en farra, bailando, ebrios. Se escucha a veces desde lejos, se escucha
Y muchos no llegan a ese punto, ¿verdad? De embriagarse, pero sí pasa la fiesta. ¿Y cuántos será que entendieron el mensaje? ¿Cuántos entendieron qué es lo que se está evocando o a quién se está evocando? ¿Y cuántos habrán recibido el regalo? El regalo que nos envió el Señor. La fecha marcada en el calendario que dice Navidad pasó. Pero todo el que todavía vive y el que oye todavía hoy puede oír y examinarse y volverse al Señor. ¿Sí? Por eso es que hoy es el tiempo agradable, hoy es el tiempo propicio para examinarse y volverse al Señor y ser parte de ese pueblo escogido por gracia, no del pueblo que no se convirtió ni buscó a Jehová. Cito otra vez palabras del texto de Isaías. Hay dos versículos en los que quiero hacer referencia para ir terminando. Uno es en en Jeremías capítulo 8, versículo 20. Pueden ir, dejen nomás ya ahí pueden soltar el de Isaías. Yo voy a leer ahora uno en Jeremías y después voy a hacer referencia al último capítulo de Apocalipsis para cerrar el mensaje de hoy. En Jeremías capítulo 8, versículo 20. Ahí hay en el versículo anterior, si pueden ver la última parte, Dios está otra vez lamentándose por la rebelión de su pueblo manifestada en esta forma tan común. La última parte dice: ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Eso es una nota constante en el pueblo rebelde al mensaje de Dios. Y el versículo 20, Jeremías 8:20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Señor dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio, todo el tiempo, así como hoy. ¿Cuánta gente hay que, así como en aquel tiempo el pueblo de Israel, todo el tiempo escucha, todo el tiempo? ¿Y por qué pasa el tiempo propicio y no hemos sido salvos? Dicen, seguimos igual. Sí, es que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y pasan los años, pasan los años. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? A algunos de los hermanos yo les mostré una foto hace poco. Tuvimos una reunión de compañeros de trabajo y el hermano que estaba animando con la guitarra, una reunión de fin de año, pues, o sea, fue hace días nomás. Y después, una de las mañanas, me sorprende a mí, envían su foto y anuncian que falleció. Así es. Así que hoy es el día de salvación, hermanos, para todo el que quiera escuchar, para todo el que quiera oír. Y yo le dije 2 versículos, entonces ahora voy al último capítulo de la Biblia, a la última llamada prácticamente. En Apocalipsis capítulo 22. Antes del el versículo 20 es la última llamada realmente. O el versículo 17, donde dice: el que oye diga ven, y el que tenga sed venga. Pero en el capítulo 22, versículo 11, hay una orden muy particular. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía.
y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Seguidamente dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto de el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Esto es, hermanos, porque contrariamente a lo que nosotros quisiéramos hacer, nosotros al injusto y al inmundo, nosotros quisiéramos que cambie. Y entonces le dice, por ejemplo, la esposa o los amigos, por ejemplo, del borracho, del vicioso, le dicen: deja ya eso que te está matando, deja ese vicio, eso te hace mal, vas a destruir a tu familia, estás destruyendo tu vida, etcétera, etcétera. Y queremos que cambie. Y claro que queremos que cambie, ¿verdad? Queremos que deje eso que le está matando. Y miren un poco como Dios dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Saben por qué? Porque yo puse un ejemplo nomás, hay muchos otros más que podríamos poner. El que es injusto, el que no conoce al Señor, hermano. Yo una vez recuerdo cuando discutí amablemente con un compañero, porque yo le dije: el hombre no puede cambiar, el ser humano no puede cambiar. La única manera que el ser humano cambie, entre comillas, es que nazca de nuevo. Si no, no puede cambiar. ¿Cómo el injusto va? Dice en el libro de Jeremías, también dice, ¿verdad? ¿Cómo uno que está acostumbrado a hacer el mal va a acostumbrarse de nuevo a hacer el bien? Es como que el tigre deje de tener manchas, el leopardo deje de tener manchas, o que el etíope, dice, de repente se vuelva blanco. No se puede, tiene que nacer de nuevo. Así que va a seguir únicamente haciendo injusticia. O al boca sucia, nosotros le decimos: no vayan a ser más groseros, y no puede, ni los niños pueden. Tiene que nacer de nuevo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el que es justo? El que le conoce al Señor y tiene que practicar la justicia todavía. Y el que es santo tiene que santificarse todavía. Nosotros, hermanos, nosotros decimos, vos decís, y Dios sabe, y vos por sobre todas las cosas, y tu testimonio también habla, si es que sos un verdadero hijo de Dios. Pero lo que nosotros no tenemos que hacer es conformarnos, ¿sí? Porque el mandato de Dios es que el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo se santifique más todavía. Eso es lo que el Señor nos manda hacer en cuanto a nuestra conducta personal, en cuanto a la santidad personal. Después está el deber de pregonar, de predicar la palabra de Dios. Y en cuanto a nuestro testimonio, en cuanto a nuestra conducta delante de Dios y delante de los hombres, es santificarnos más todavía, porque hay muchas cosas en las que el Señor todavía tiene que trabajar en nosotros. Hermanos, que este tiempo sea propicio para pensar en esas cosas. ¿Cómo quiere ser el año que viene? Y bueno, más que lo que quiere ser, lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida, para nuestra vida, es que los justos, los que hemos sido justificados en Cristo, practiquemos la justicia y que nos santifiquemos más todavía delante del Señor. Eso es lo que el Señor nos manda, hermanos. Y Dios quiera que no haya entre nosotros o entre los que lleguen a escuchar este mensaje, aquel quien llegue después del momento en que pase el verano, pase la siega. No, yo no hablé de eso. La siega es la cosecha, porque va a llegar el tiempo de la cosecha, y que diga: y yo no he sido salvo, porque eso sí va a ser trágico. Santifiquémonos más todavía en Cristo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra que nos fortalece, que nos anima, que nos instruye, que nos guía
por senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por cada día de vida que nos das, así como hoy, para declarar tu salvación, para proclamar a Cristo, porque en Él y solamente en Él hay salvación. Gracias por eso, y gracias por todas las ricas, innumerables bendiciones de tu gracia con que nos has bendecido y con que nos seguís bendiciendo, Señor. Que podamos recibir tu palabra con temor reverente, Señor, no con arrogancia, no con soberbia, sino con un espíritu humilde y dócil, Señor, para ser conformados según tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en tu nombre y el nombre de tu Hijo